Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. Mi nombre es Gabriel y en esta ocasión estoy resolviendo este final de análisis matemático 2 tomado el 15 de julio del 2025 en la UTN, en la regional de Buenos Aires. Estamos resolviendo ya, resolvimos el teórico 1A y el teórico 1B. Si te aprendiste la resolución de esos puntos, te lo dejo aquí abajo en la descripción donde estoy resolviendo cada uno de los puntos y estoy dejando en videos diferentes y lo junto todo justamente en una lista de reproducción que vas a encontrar en la cajita de descripción de este video. Bien, vamos a pasar al teórico 2, ¿sí? Y, a ver, algunas cuestiones que tienen que ver con este teórico. Evidentemente, ahí, ese punto, la primera parte está pidiendo que definan función potencial, ¿sí? De un campo vectorial. En realidad, simplemente tendrían que transcribir lo mismo que quizás se encuentren en sus apuntes en la cursada, o que obviamente puedan encontrar en algún apunte o en algún libro, pero no lo voy a escribir simplemente porque lo voy a usar justamente en la parte B. Así que ya directamente voy a la parte B y en la resolución de la parte B vamos a indicar justamente las condiciones para poder garantizar la existencia de la función potencial de un campo vectorial. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que la existencia o la definición de una función potencial, ¿sí? Vamos a empezar a escribir, vamos a poner acá, podemos decir que la función phi, generalmente la llaman función phi. Yo sé que hay algunos profesores que usan u, otros le ponen la phi mayúscula, ¿sí? Pero yo voy a usar phi. Entonces, la existencia de la función phi, definida en un conjunto, ahora vamos a ver quién es ese conjunto, conjunto de, incluido en este caso, ¿sí? Para este ejemplo, en R2, y cuyo conjunto de llegada es los reales, decimos que es una función potencial, vamos a poner acá una función potencial de el campo vectorial F definido en un conjunto D incluido en R2. Ahora vamos a ver quién es ese conjunto D en R2. Si se verifica, vamos a poner acá, que el campo vectorial F coincide con el gradiente de la función phi, y esto se cumple para todo punto que pertenece al conjunto D. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que la existencia de una función potencial es aquella, potencial media rara escribí acá, potencial es aquella donde el gradiente de esa función, de ese campo escalar, el gradiente de esa función, me da el campo vectorial f. ¿Sí? Vamos a poner acá también que a veces podemos poner gradiente de phi. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que hay que decir varias cosas para poder asegurar esto. Lo primero que habría que asegurar es que el conjunto de, ¿sí? ¿Quién sería el conjunto D? Bueno, el conjunto D es el dominio, porque fíjense que de alguna manera dice admite función potencial en este conjunto. ¿Y por qué ahí pusieron R2 menos el 0, 0? Bueno, porque justamente este campo vectorial está definido para todo R2 menos para el 0, 0. Entonces el conjunto D sería todo R2 menos el punto 0, 0. Entonces la primera condición que tendríamos que exigir es que este conjunto tiene que ser un conjunto abierto. ¿Sí? ¿Qué significa que el conjunto sea abierto? Que todos los puntos que están en el conjunto son puntos interiores. ¿Sí? Esta definición que acabo de tirar es una definición teórica desde el punto de vista de nociones de topología, que no está mal que la revisen. ¿Está bien? Entonces el conjunto tendría que ser un conjunto abierto, lo cumple, porque todos los puntos de este conjunto, de este dominio, son puntos interiores. Y lo siguiente que habría que decir es que la función phi debería ser de clase C1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo garantizo que la función phi es de clase C1? Bueno, dado que el campo vectorial, veamos que el campo vectorial lo vamos a reescribir el campo vectorial. Este campo vectorial lo podemos reescribir de esta forma. Veamos que la constante, vamos a poner esto, ¿no? O sea, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado lo podríamos meter dentro si consideramos este escalar como multiplicado por un par ordenado, entonces multiplicaríamos, o sea, una especie de propiedad distributiva, entonces lo meteríamos adentro y escribiríamos que el campo vectorial es 2x sobre x cuadrado más y cuadrado y 2y sobre el x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿cómo yo garantizo que la función phi justamente es una función de clase C1 si sus derivadas parciales son continuas? Ahora, si esa función phi existe, que ahora vamos a ver cómo la encontramos, se supone que debería ocurrir lo siguiente. Debería ocurrir que esta componente debe ser la derivada de phi respecto de x y esta segunda componente tendría que ser la derivada de phi respecto de y. ¿Sí? Deberían cumplirse esas condiciones. O sea, debería existir alguna función phi, insisto, definida justamente en el mismo dominio del campo vectorial, o sea, definida en todo R2 menos el 0, 0, donde las derivadas parciales de esa función phi tendrían que darme la derivada respecto de x, esta primera componente, y la derivada respecto de y, esta segunda componente. ¿Sí? Ahora, como estas dos funciones, o
estas dos componentes son funciones que tienen derivadas parciales, o sea, que son continuas, siempre y cuando estemos tomando, repito lo mismo, estemos tomando puntos de todo R2 menos el 0, 0, que pregunto, ¿por qué puedo garantizar que esa función es continua? Porque justamente es un cociente de funciones polinómicas, las funciones polinómicas son continuas, pero justamente siempre y cuando el denominador no sea el 0. Y la idea es que en ese conjunto nunca va a ser el denominador 0 porque el único valor o el único punto que haría que el denominador sea 0 es el 0, 0. ¿Sí? Como está excluido, por eso podemos garantizar que es un cociente de funciones continuas donde el denominador no se anula. Lo mismo podemos decir la segunda. Por lo tanto, con eso podemos asegurar, ¿sí?, que la función phi es de clase segunda. Ahora la cuestión es, ¿y cómo encuentro esa función phi? Bueno, para poder yo encontrar esa función phi, tendría que buscar de alguna manera una función tal que si le calculo el gradiente a la primer componente del campo vectorial, el gradiente tendría que darme justamente esta función. Ahora, si yo integro esto, yo lo voy a hacer de una, pero bueno, habría que hacer algún tipo de sustitución, algún tipo de cálculo, pero se puede demostrar, ¿sí?, que el gradiente, perdón, la integral de esta función respecto de x es la función logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más una constante que dependería justamente de la función y. ¿Sí? Una constante, una expresión que depende de y, porque estoy integrando respecto de x. ¿Sí? A ver, la cuestión es que yo encontré una función de la cual si les saco la derivada parcial respecto de x va a darme esta expresión, se puede probar fácilmente, ¿sí? Ahora, si yo calculo la derivada de esta expresión que acabo de encontrar respecto de y, o sea, si calculamos la derivada de esto respecto de y me quedaría 1 sobre x cuadrado más y cuadrado multiplicado, porque estoy derivando respecto de y por regla de cadena por 2i, más la derivada de esta componente respecto de y, que sería g', vemos que esa expresión tendría que ser igual a la segunda componente del campo vectorial, que la segunda componente del campo vectorial es 2i sobre x cuadrado más y cuadrado. De ahí deducimos que justamente g' de i es igual a 0, porque esta expresión es igual a esta, la podemos cancelar, y entonces quedaría que la derivada de g respecto de i es igual a 0. Y la única manera para que una derivada respecto a una variable me dé 0 es que esa función sea una constante c. De esta manera llegamos a que la función potencial phi es igual al logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, o sea, llegamos a una familia de funciones potenciales donde clave acá importante, el dominio de esta función, fíjense en que sigue siendo todo R2 menos el 0, 0, o sea, el dominio no es diferente, el dominio sigue siendo el mismo dominio del campo vectorial, ¿sí? F, ahí está la clave. O sea, tengan en cuenta que yo encontré una función cuyo gradiente me da el campo vectorial, pero sigue definido en el mismo dominio del campo vectorial, ¿sí? O sea, ¿por qué es este dominio? Porque fíjense en que, como hay un logaritmo, yo tendría que exigir que eso de adentro sea mayor que 0, y justamente x cuadrado más y al cuadrado es mayor que 0 siempre y cuando se dé esta condición, ¿sí? O sea, todo R2 menos el 0, 0. El único punto que no verificaría esta condición es el punto 0, 0. De esta manera acabo de encontrar justamente la familia de funciones potenciales, ¿sí? Pero nos dan este dato, nos dicen que justamente acá la función phi valuada en el punto 1, 0 es igual a 3. Bueno, ese dato es para encontrar la constante, así que podemos poner phi de 1, 0 es igual a 3, entonces reemplazamos, y al reemplazar me va a quedar el logaritmo de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más la constante es igual a 3, dado que el logaritmo me da 0, me quedaría que la constante c es igual a 3. Así encontramos la función potencial, insisto, vamos a escribir con el dominio correspondiente, que sería justamente todo R2 menos el 0, 0, el conjunto de que veníamos armando, en todos los reales, porque es un campo escalar, la función phi de xy es igual al logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, más la constante c, que es 3. ¿Sí? Ahí encontramos la función potencial con las condiciones que me dieron en este problema. Ahora, después que me dicen, halle la ecuación, ¿sí? La ecuación de la línea equipotencial que pasa por el punto 1, 0. Bueno, aclaremos algunas cosas. Cuando uno pone la función potencial y la iguala a una constante k, entonces ponemos logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 3 igual a una constante k, esto se llama justamente familia de líneas equipotenciales. Familia de líneas equipotenciales. O sea, familia de líneas donde la potencia es la misma, ¿sí? O el potencial es el mismo. Potenciales. Entonces lo que nos están pidiendo es, de esa familia de líneas equipotenciales, cuál es la que pasa por el punto 1, 0. Entonces, si pasa por el punto 1, 0, tiene que verificar la ecuación, así que el punto 1, 0 debe pertenecer a esa curva. Reemplazamos, me queda el logaritmo de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3,
igual a k, y vemos que nos queda que la constante k vale 3. ¿Sí? Y entonces de esta manera nos quedaría que el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 3 es igual a 3, o sea que nos quedaría que el logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Ahí vamos. Podemos sacarnos de encima el logaritmo, entonces nos quedaría que x cuadrado más y al cuadrado es igual a e a la 0, o sea, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Y ahí encontramos justamente la línea equipotencial que cumple la condición del problema. Entonces de esta forma resolvimos este ejercicio y de paso vimos y revisamos esa cuestión teórica que nos estaban pidiendo en este punto. Así que bueno, nada, llegamos hasta acá la resolución. Vamos a seguir en el siguiente video con la solución de los ejercicios prácticos. Si te gustó este tipo de contenido, me encantaría que puedas dejarte un like, puedas dejarme un like y si te puedas suscribir para que yo pueda saber justamente si te sirve este tipo de contenido, para que siga subiendo y te sirva justamente en tus estudios. Bueno, nos vemos en un próximo video, gente. Hasta pronto. Gracias.